Bueno, desde el programa anterior, cuando estaba el psicólogo Marcelo Persia, donde hablábamos de, bueno, cómo de alguna manera los gobiernos o los sistemas democráticos o políticos pueden ser cómplices o autores de las crisis. Entonces quedaba planteado, hay permeabilidad, es decir, los gobiernos son autónomos o los gobiernos están totalmente dominados por el sistema. Y si en realidad los gobiernos están en las multinacionales, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa macroeconomía de donde surgen las distintas señales, variables y conductas a seguir, ¿no? Donde se funden los gobiernos, con responsabilidad política seguramente. Recién hablábamos de la intercambiabilidad, o sea, un día estás con un traje en el sector privado en un gran banco, al otro día sos el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero además puede ocurrir con Rodrigo Rato en España, con Aznar, que son asesores ahora de los capitales financieros, Schmidt, el que fue primer ministro en Alemania, y así podríamos seguir con una cosa que es desvergonzada. A esta altura no tienen vergüenza, a esta altura la verdad que el capitalismo ha hecho de la política un negocio. Pero hay otro aspecto que también interesa y es aquel donde se ve quiénes financian las campañas, quiénes te llevan a ti, a Obama o a Bush previamente o a cualquier otro, en cualquier otro país, a llegar al gobierno. El financiamiento y el seguimiento de ese financiamiento te da la pista de dónde está el poder aquel que luego tú no puedes combatir, porque fue el que te alimentó, fue el que te llevó a ese lugar donde estás. Eso también ocurre en el conjunto de la vida política de todos los países, incluyendo el nuestro. Por ejemplo, Obama, ¿quién lo...? Y fundamentalmente, ¿quién lo financió? Wall Street, es decir, lo que nosotros podemos denominar el capital financiero. ¿Y el gobierno uruguayo, quién lo financió? Bueno, ahí ya hacemos un clic, sacamos porque me pareció que lo corté cuando usted decía, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Son fenómenos que tienden a extenderse por el mundo entero. Es decir, yo creo ¿Acá no llegó? Nosotros tenemos elementos de esta naturaleza de financiamiento, sin duda alguna, eso no quepa duda que es así, pero digo que estamos hablando de fenómenos generalizados y ya de un aspecto mucho más de corrupción que esperemos que acá no se extienda, no predomine, aunque existan fenómenos de esa naturaleza, ¿no? ¿Hasta qué punto son soberanos los gobiernos y los pueblos? ¿Hasta qué punto? Acá se analizaba por parte de un catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, hablábamos de las PPP y hablábamos de algunas otras medidas que se han instrumentado en el Uruguay, ¿no? Que está ahora en este periodo. Y él decía